¿Cómo analizar nuestras negociaciones? ¿Cómo podemos entendernos y estudiarnos a nosotros mismos como negociadores? Bueno, una de las mejores formas es descubrir y entender cuáles son los elementos de la negociación. Y ahí es donde viene muy handy, viene muy bien utilizar los 7 elementos del método de Harvard. Y hoy en día, si se quedan conmigo, van a ver que al final del video les voy a mostrar que hay más elementos, ¿no? Hay más elementos, pero los 7 elementos del método de Harvard son 7 elementos que te ayudan muchísimo a entender lo que está pasando. Como por ejemplo, hoy en día, si vas al médico, lo primero, poner que tienes una fractura, te golpeaste muy fuerte la pierna, lo primero que van a hacer es tomarte todos los datos, todo, ver tu peso, ver esto, por lo otro, tu pulso, y después te van a sacar una radiografía. O sea, esa radiografía es como que son estos 7 elementos del método de Harvard. ¿Por qué? Porque esa radiografía te va a analizar los intereses. ¿Cuáles son tus intereses y los intereses de la contraparte? Tenés que verlo. ¿Cuál es la relación que vos tenés con otra parte? ¿O no hay relación? Muchas veces hay gente que quiere, porque en 1980 Roger Fisher y Will Nury descubrieron esto y escribieron esto, quieren que no darle crédito a esto, y realmente es como no darle crédito al que generó la bombita eléctrica. Ayuda muchísimo a entender a dónde estás, qué está pasando. Hay muy buena relación, bárbaro. Tenés opciones. ¿Cuáles son las opciones que estás trayendo vos a la mesa? ¿Tenés alternativas? La alternativa es algo que yo no lo pongo en la mesa, o sí lo pongo, depende el punto, depende cómo esté en la negociación. Hay la posibilidad de llegar a un compromiso, ¿no? Me hace falta. Entonces, todos estos elementos, los 7 elementos del método de negociación, son importantísimos para entender, para hacer una radiografía de lo que está sucediendo, ¿no? Eso por un lado. Pero hay nuevos elementos, totalmente. Y hay mucha gente que dice, bueno, este elemento, esto, lo otro, como el tono de voz. Nos estamos dando cuenta que el tono de voz influye muchísimo. Hay veces que el tono de voz influye más de lo que yo estoy diciendo, lo que le voy a dar, porque es como la otra persona lo toma, como le gusta, y estoy, ¿no es cierto?, dándole eso. O, por ejemplo, la empatía, utilizar empatía, el entendimiento de las emociones, o el trabajo magnífico que hizo Daniel Kahneman, donde él descubre la parte de los sentimientos y cómo los sentimientos y cómo tomamos decisiones en base a sentimientos, y cómo los sentimientos es una parte, es una forma una forma principal de tomar las decisiones, ¿no? O cómo lo hacemos, sino. Por eso, todo eso creo que va ayudando y nos da más elementos. Las emociones, ¿qué pasa? Las emociones positivas son buenísimas en la negociación. Tenemos que saber cómo utilizarlas, tenemos que saber cómo generarlas. Si yo quiero poner a Mariela o quiero Rolas, quiero tratar de sacar emociones de ellos, sonreír. Hay un montón de otros elementos que sirven. Pero no quita que debemos analizar y que debes estudiar y debes entender los 7 elementos del método de Harvard y ir aplicando. Hay gente que considera que Roger Fisher y no es cierto, y Will Nury no lo consideran. Es mentira. Yo estudié con Roger Fisher. Fue mi mentor. A mí Roger Fisher me acuerdo me dijo una vez, bueno, Pablo, ¿a quién no le gusta ser amado? Qué buena pregunta. Ahí creo que a todos. ¿Vos conoces algún país que no le guste ser amado? No. Bueno, entonces te das cuenta que más importante que estudiar la cultura es estudiar las similitudes de la gente, porque con las similitudes podemos trabajar mucho más fuerte y podemos llegar a acuerdos para que dos países hagan un contrato de paz. ¿Qué tenemos que ver? No tenemos que ver las diferencias, porque no vamos a terminar nunca. Tenemos que ver las similitudes y en base a eso construir algo. Lo mismo hacemos en una familia. En una familia, si papá y mamá no están de acuerdo, ¿qué tenemos que ver? ¿En qué están de acuerdo? Para que en base a eso se construya y se llegue a ciertas tolerancias de los otros puntos, con límites de cómo avanzar o no. Por eso mismo es la importancia que tiene, y quería decírselo porque
¿no es cierto? Yo me río cuando veo gente que trata de poner que los 7 elementos son viejos. Desgraciadamente, es como el foquito de luz, es viejo. Bueno, puede haber nuevos focos de luz, como hoy en día entendemos mucho más la parte de intereses. Hoy en día entendemos mucho más la parte de comunicación. Antes, cuando Robert Fisher hablaba de la comunicación, ¿qué lo quiere? No había email. En 1980 no había email. Hoy en día, la comunicación es email o text message o WhatsApp. O sea que va cambiando, pero no quita la esencia. Seguimos siendo seres humanos y estamos entendiendo mejor otras partes nuestras, como el tono de voz, la parte corporal, la empatía. Y bueno, y puedo seguir nombrando, pero no quiero ser largo. Quiero que vean acá lo que estamos publicando para que tomen nota de eso, porque les va a ayudar muchísimo. No hay mejor tarea que hacer un análisis de cómo actúas con estos 7 elementos en una mesa. Cómo te vas, cómo te predispones, qué opciones estás llevando, qué criterios legítimos estás poniendo, cómo estás respetando la relación, etcétera, etcétera. Y obviamente, si nos siguen acá, si me siguen en los videos, van a ver temas como las emociones, temas como la empatía, temas como el tono de voz, etcétera. El ego, ¿no es cierto? O la claridad en dar mis conceptos, cómo me estoy preparando, o cómo cuento mi historia de mi postura, etcétera, etcétera. Bueno, Pablo Linsuain, de acá al Instituto de Negociación, quería compartir eso con ustedes. Escríbanos, quiero ayudarlos y les pido, compartan este video. Yo creo que es muy importante que gente tenga una forma de entender la comunicación, entender la persuasión, entender la negociación. Una forma fácil, que está probada una y otra vez y que ayuda a entender y a comprender otras teorías en base a esa. Unos libros, el Sí de Acuerdo, unos libros, pero millones y millones de copias se han vendido, los libros más vendidos. Bueno, les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo mañana. Hasta luego, gracias.